Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas clásicas charlas y eventos de los días jueves que organizamos en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Bienvenidos los que vienen por primera vez y los que nos vienen siguiendo. Hoy tenemos una charla que va a dar el doctor Alberto Spinosa de Italia. Lo voy a presentar para los que no conocen. Es profesor asociado de Historia del Derecho del Departamento di Che de la Universidad de Tuya, Italia. Presidente del Consejo del Curso de Grado y unificado en Derecho y Estudios Europeos de la misma universidad, Tuya. Miembro del Colegio de Doctorado en Derecho Europeo y Global del Mercado, Crisis, Derechos y Regulación. Es la persona del contacto del rector en la mesa permanente del Tribunal Universidad Escuela. Es director de los cursos de habilitación para los profesores de enseñanza secundaria. Es miembro de la unidad de investigación Le Carte e il Codice, Filippo Basali y la historia jurídica italiana en el espejo de su archivo. Es responsable del equipo de investigación El desafío de la interlegalidad, una nueva perspectiva del derecho. Sus áreas de investigación son la historia de la codificación moderna, la teoría de las fuentes y la teoría de la interpretación jurídica. Sus publicaciones más recientes son La interpretación conforme a la codificación, breves notas sobre el significado constitucional del Código Civil del siglo XIX, Il Novecento dei Principi in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno e l'interpretazione come missione, il ruolo dell'interprete nella riflessione di Paolo Grossi, la nozione di interlegalità nella prospettiva storico-giuridica, tra regola ed eccezione, il concetto di ius singulare nel dibattito giuridico italiano tra 8 e 900. Así que hecha esta rapidísima presentación, le vamos a dar el uso de la palabra a Alberto, que va a hacer un esfuerzo enorme para hablar en castellano despacio. ¿Ok? Adelante, avanti, Alberto. Muchas gracias, Viviana, por esta presentación y por la muy gradita invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí en esta charla, en este prestigioso instituto. Intentaré hablar en español, en castellano, aunque son años ya que no lo practico, así que será buena la primera, buena la primera. Y quería hablar del papel del juez entre el siglo XVIII, XIX y XX, sobre todo en Italia. Cómo cambia la idea, la perspectiva del papel que juega la jurisprudencia, en particular la jurisprudencia judicial, en el equilibrio de las fuentes jurídicas, en el pasaje desde el siglo XIX hacia el siglo XX. Intentaré al final poner algunos problemas de carácter muy contemporáneo porque en ese momento es un tema muy debatido. En Italia, quizá en Europa, a lo mejor también en Argentina. Las transformaciones de los ordenamientos han puesto en nueva luz el papel del juez, de la jurisprudencia y ya tenemos que volver a pensar el equilibrio en su complejo. Como punto de partida para esta charla, creo que no se pueda no partir desde el modelo legalístico que tiene al centro de las fuentes del derecho en el siglo XIX el código, en particular el Código Civil. El modelo legalístico y codicístico europeo, continental y italiano también
es un modelo que mira, tiene como objetivo la minimización del papel del juez. La idea central es la certidumbre, la seguridad y, por ejemplo, Federico Sclopis, un jurista muy importante en Italia de la mitad del siglo XIX, escribe que el objetivo del código es alcanzar, conseguir una seguridad mecánica en la aplicación del derecho. Así que la idea es la idea iluminista del siglo XVIII, del juez como Bouche de la Loi, Bouche de la Loi, eh, intermediario mecánico entre la voluntad legislativa y los hechos sociales. Y de verdad, el código deroga a un instituto importante del siglo XVIII, que era el referé legislativo, o sea que el juez tiene la obligación de decidir cada caso, cualquier caso concreto tiene la obligación, el principio del non liquid. Pero la idea es la idea de la completitud del código. El código es algo perfecto, tiene en su interior todas las potencialidades para resolver cualquier caso. Así que el juez tiene la obligación de decidir siempre, pero siempre a través y dentro del perímetro del código. Me parece que también en Argentina, en el periodo alrededor del 1869, con el varo del Código Civil, la idea más o menos es la misma, la cultura más o menos es la misma. El juez esclavo de la ley, escribe Federico Pinedo, en la mitad de los siglos XIX. En Italia ese modelo está recibido por la Francia napoleónica, pero si lo vamos a ver desde cerca, no, tampoco es así monolítico. Hay pequeñas diferencias que dejan un mayor espacio de posibilidades a la jurisprudencia. Por ejemplo, falta una norma jurídica que se ocupe de la jerarquía de las fuentes. No hay en el Código Civil Unitario del 1865 una norma sobre la jerarquía de las fuentes. Y, por ejemplo, hay otra norma, artículo 3 de las leyes introductivas al código, que habla del recurso a los principios generales como recurso para suplir a las, ¿cómo se puede decir?, a las lagunas del código. La idea es que los principios generales son una puerta abierta y una de las posibilidades es que los principios generales de los que habla el código sean los principios de la jurisprudencia. Así que también en el modelo legalístico del siglo XIX hay un pequeño espacio en Italia para un papel más activo de la jurisprudencia. Claro es que los principios generales solo entran en función en caso de lacuna, en caso que falte una ley expresa. Así que siempre un recurso subsidiario. Si hay la ley, habla la ley. Pero si no habla, hay la posibilidad teórica también de referirse a los principios tradicionales de la jurisprudencia. Ese modelo permanece hasta la Constitución, podemos decir, hasta que a la mitad del siglo XX
los ordenamientos europeos introducen la enorme novedad de las constituciones rígidas y democráticas, pero ese modelo formalmente en vigor hacia los años 40 del siglo XX, conoce algunas importantes crisis que cambian, entre tanto, los equilibrios entre las fuentes del derecho. ¿Mm? La primera crisis, forma de crisis, la cuestión social. La cuestión social, en el final del siglo XIX, el cambio de economía, el pasaje a una producción masiva de los bienes, ponen nuevos problemas como la disciplina del trabajo, del infortuni, de los sinistros sobre el trabajo, eh, el derecho de sciopero, por ejemplo, y que pone por primera vez una distancia, cómo se puede decir? Se ve una distancia muy grande desde el derecho fijado en el código y la realidad social. Hay un hiato, una distancia, y en ese momento se abre un nuevo papel para la jurisprudencia, para el juez. Así que hay algunos juristas italianos empiezan a ver la jurisprudencia como si tuviera una nueva misión de cumplir. La misión eh, la misión de poner de nuevo en contacto el mundo de las leyes, de las normas con la realidad social. Muchos interventos hablan de una misión social de la jurisprudencia, una misión democrática y social de la jurisprudencia. La solución, pero no pasa por ahí, aunque muchas voces intentan cambiar el papel del juez. La solución mayoritaria pasa por la distinción entre el derecho común del código, el derecho especial, excepcional de toda la legislación social que va emanándose en los finales del siglo XIX. En los dos campos, el juez tiene que adoptar una diferente estrategia hermenéutica. En los ámbitos del derecho común, el juez puede interpretar la ley de manera extensiva, puede adoptar la analogía, pero cuando se pasa a la ley social, cuando se pasa a la ley del trabajo, a la ley que interviene sobre a tutela de las mujeres, de los niños trabajadores, esas son leyes especiales, excepcionales. Se habla de ius singulare. En ese campo, el juez no puede extender la palabra de la ley. Tiene que aplicar la ley de manera mecánica y estrecha. Así que se puede ver como es una medida de neutralización de las novedades legislativas. El juez puede hacer más o menos todo lo que quiere cuando aplica el código, pero cuando pasa a las leyes sociales, a las nuevas leyes protectoras de los trabajadores, no puede extender su perímetro normativo. Tiene que aplicar como si fuera el juez de Montesquieu todavía.
Eh, otro pasaje importante es lo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba más o menos el siglo XIX y empieza una nueva progresiva revaluación del papel del juez, de la interpretación jurídica en general y de la interpretación judicial en particular. Muchos temas nuevos de carácter teórico se ponen en el bajo de la mesa. El problema teórico del derecho libre, de la Freirechtsbewegung tedesca. El problema de las lacunas. El problema de las lacunas se empieza a hablar eh, alrededor del primo conflicto mundial. El tema de la individuación, del papel, de la función de los principios generales. Hay un grande debate en los años 20 del siglo XX, abierto por Giorgio Del Vecchio, un filósofo importante del derecho de Roma, donde se vuelve la idea de un derecho natural, que los principios generales tienen la posibilidad de salir del derecho positivo y se puede volver a la idea del derecho natural. Se habla de filosofía de la interpretación creativa, creadora del juez, en particular en el ámbito de la filosofía neoidealística italiana. Un jurista muy importante que vive ese pasaje y también esas dificultades interiores, podríamos decir, es Tullio Ascarelli. Tullio Ascarelli eh, se ocupa en los finales de los años 20 del tema de las lacunas y dice que desde el punto de vista histórico y filosófico nadie puede negar que el juez, la jurisprudencia, tiene un papel creador, creativo, es fuente del derecho, es un instrumento que va a cambiar los ordenamientos, no es simplemente un instrumento de aplicación del derecho, sino de creación del derecho. Pero eso vale solo desde el punto de vista filosófico y histórico, porque el, um, ¿cómo se, la, la estructura del Estado de Derecho, el principio de separación de los poderes, impide reconocer formalmente ese papel creador del derecho a la jurisprudencia y al juez. Los años 20 terminan en frente de esa doble veridad, doble régimen de verdad. O sea que hay una verdad histórico-filosófica y una verdad dogmática. En los años 30 y 40 se sigue hablando del papel del juez, pero todo está en Italia, está condicionado las expectativas y dal miedo también eh, vinculados con el régimen fascista. Así que reconocer ese poder creativo, creador del derecho o no, como decir, es algo que viene a depender del juicio político que se puede tener sobre el régimen. Por ejemplo, hay juristas militantes como Giuseppe Maggiore
che tranquilamente, eh, tranquilamente reconoce el poder creador del derecho del juez, que no tiene que estar atado al principio de legalidad, al principio de la separación de los poderes, porque eso era lo Estado liberal, ahora es un ordenamiento nuevo, al principio hay los objetivos políticos del régimen, el juez tiene que, ¿cómo decir?, desarrollar esos principios políticos que, aunque no tengan una forma legal, en cada momento de su obra. ¿Eh? Pero de la otra banda hay juristas como Calamandrei, por ejemplo, o López de Oñate, que por el miedo que hablar de derecho libre, freie Rechtsbewegung, pueda, eh, pueda llevar agua al mulín del régimen fascista, se vuelven muy legalistas. Así que redescubre mucho léxico del siglo XVIII y contra el derecho libre, la libre interpretación, la importancia del vínculo de la letra de la ley, el vínculo de la certidumbre del derecho. ¿Ah? Así que en los años 30 y 40 viven esta profunda dialéctica, la valorización del papel del juez se enfrenta con el miedo que eso puede o menos avantajar, crear ventaja al régimen. El verdadero cambio de marcha se pone con l'avvento della Costituzione democratica della mitad del siglo XX. La Constitución italiana 1948 y muchas otras constituciones que en el mismo periodo en Europa ven la luz, segna, segna un pasaje desde el Estado legislativo al Estado constitucional. Ese pasaje es un pasaje fundamental, tan fundamental que no se ve, no se ve, se ve solo con el tiempo. La primera generación de juristas no consiguen valorizar la novedad de la Constitución. En Italia se habla de un periodo de congelamiento de la Constitución. Los primeros años, los años 50, la novedad de los principios constitucionales se, no se ve la idea, la idea más importante sigue siendo la idea que los principios no son normas jurídicas como las otras y para volverse a normas jurídicas necesitan la mediación del legislativo, del poder legislativo. Eh, el juez no puede ver los principios de la Constitución. Solo ve los principios que están actuados bajo la forma de la ley, de la legislación. Esa idea es una idea de los años 50 que desaparece progresivamente. Progresivamente se gana una idea opuesta.
la idea que la jurisdicción se emancipa progresivamente da una función de mera aplicación de la ley. La jurisdicción mira directamente a los principios y los actúa directamente en todos los casos concretos que se enfrenta. Desvanece la distinción tra actuación que pertenece al legislativo y aplicación que pertenece al judiciario. Eh, la, eh, el Estado constitucional, la Constitución necesita una forma de actuación que puede pasar a través del canal legislativo o a través del canal judicial. Esa idea se va poniendo, como decir, más fuerte en los años 60, 70 y 80 90 del siglo XX en Italia. La idea que el desarrollo del Estado constitucional puede apoyarse también a la obra creadora de la jurisprudencia como fuente del derecho, como fuente del derecho. Y, y que, y que es del principio de la separación de los poderes, que es de la certidumbre del derecho. Siguen, siendo juristas que, como decir, tienen miedo de ese pasaje, pero es algo que se ha actuado no solo en la doctrina, sino también en la praxis. En los años 90 del siglo XX se pone el principio de la interpretación conforme a Constitución, que desde una sentencia muy importante eh, atribuye a, esencialmente a todos los jueces comunes, no solo a la Corte Constitucional, un papel de, ¿cómo decir?, de un control de constitucionalidad de la ley, un control diffuso, non accentrado. Y, y eso es un escenario en el cual hoy en día estamos dentro. También el desarrollo del ordenamiento europeo se apoya como destaca Paolo Grossi sobre el papel creador de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Las sentencias de la Corte de Justicia de la Unión Europea va formando el ordenamiento de la Unión Europea. Y ahora quizá no va tanto de moda, pero la misma, el mismo desarrollo de una globalización jurídica ha puesto al centro el papel más dinámico de la jurisprudencia a nivel, sobre el papel del Estado. El Estado en el campo de la globalización no tiene mucha fuerza de disciplina y los jueces de las cortes internacionales, de los colegios arbitrales, del derecho de la globalización, eh, tienen una primacía muy, muy importante.
Eh, Alberto, quedan 3 minutos. 3 minutos. Voy Podemos hacer, a no, hagamos concluir. una cosa. Si querés, salimos de este Zoom y volvemos a entrar. Así la segunda parte terminás rápidamente y ¿Sí? empiezan los comentarios, para no cortarte la explicación que vas a dar ahora. ¿Ok? Salimos y Vale. volvemos a entrar con el mismo link. Ok. ¿Eh? Ahora, Ahora, salimos y volvemos a entrar. bueno, ¿Eh? Nos vemos en un minuto. vale. Continuamos con la Bueno, última parte de la conferencia del doctor Alberto Espinosa. Alberto, tenés unos minutos para terminar de cerrar tu idea. voy terminando muy, muy pronto, muy rápido. Quizá en este momento hemos llegado al punto más alto de esta trayectoria histórica de progresiva evaluación del papel del juez. En ese momento hay, se, hay muchos interventos de los juristas que ponen el problema del espectro del gobierno de los jueces. La idea del activismo judicial como problema de legitimación democrática también. Un importante costituzionalista italiano, Massimo Luciani, ha escrito un libro importante en el año pasado donde se dirige al papel del juez. El título del libro es muy evidente. Cada cosa en su lugar, ogni cosa al suo posto. El juez se ha vuelto más grande, su papel tiene que volver a un papel más coherente con el principio democrático. Eh, O sea, la pregunta es, hemos llegado al punto más alto de esta trayectoria, estamos volviendo atrás, descubriendo la importancia de la legalidad, de la ley, de la separación de los poderes. Algo se ha interrumpido y por qué es verdad, se ha interrumpido. Una imagen que Bernardo Sordi ha recuperado pone la pregunta si el juez tiene que ser un pianista o un compositor. Un compositor. Eh, eh, una imagen muy elocuente. La idea es que sigue siendo un pianista, el juez, pero quizá faltan grandes compositores, al momento. De manera que hasta que no vamos a resolver ese primer problema, quizá el juez permanece central por la vida democrática del Estado constitucional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por haberte acotado el tiempo. Muy bien el español, muy bien. A pesar de que sí que hace mucho que no lo hablaste muy bien, se entendió todo. Así que bueno, ahora vamos a abrir el espacio para los comentarios y las preguntas y le pido a los que hagan las preguntas, primero que se presenten con nombre y apellido y digan de dónde son. Ahí nuestro amigo Salvador Latorre de Mur, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Viviana, por la invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí a estar en estas charlas. Bueno, yo soy Salvador Latorre de Mur, soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas, funcionario titular
de la Administración de Justicia y, lo más importante en este momento, doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Bueno, he de felicitar al doctor Alberto Espinosa por su exposición muy extensa, ha hablado mucho, mucho tiempo. He tomado yo algunas notas. Su castellano, maravilloso. Ya me gustaría a mí hablar italiano como habla usted español. Maravilloso. Se le ha entendido perfecto. Bueno, usted ha hablado el papel de la jurisprudencia en el 1869 y ha apuntado yo, el juez tiene la obligación de decidir cada caso, es decir, está obligado. El código es perfecto, resuelve cualquier caso. El juez es esclavo de la ley, según sus palabras. En el Código de 1865 nos dice que no había jerarquía de las fuentes, los principios generales eran como una puerta abierta, es decir, eran subsidiarios, si había ley se resolvía según ley, si no hay ley, subsidiariamente a los principios generales, ¿no? Y después también nos comenta que el derecho común, el juez, en su interpretación puede hacer una interpretación extensa y analógica de las normas. Ahora bien, ¿qué ocurre en el derecho especial? En el ius singulare, que el juez ya está restringido, ¿no? Que no puede extender no puede extender se entiende que a los principios generales y debe de aplicar la ley mecánicamente. Pero todos sabemos que en la práctica jurídica la ley no lo contempla todo. Por muy especial que sea la ley no lo contempla todo y el que lo diga, pues, vamos, no está en la realidad. Entonces, ¿aquí cómo se resolvía esto? Hacían una excepción y entonces fundamentaban la excepción y aplicaban los principios del derecho porque había la obligación de resolver. No sé, esa sería Claro. mi pregunta. Muchas gracias por esta pregunta porque es verdad. Ningún producto humano puede pensar de ser perfecto. Esa era una ideología, una utopía que pero tenía una coloración política muy clara, político-ideológica muy clara. La idea era dejar más desarrollo posible a los principios del derecho individual burgués del código, así que el juez podía extenderlos eh, eh, hasta el infinito, y tener en límites muy estrechos el derecho que hacía excepción a los principios del derecho individual burgués. Esa es la medida teórica que se plantea en la doctrina jurídica del final del siglo XIX en Italia cuando las transformaciones sociales ponen nuevos problemas, nuevos problemas. Se quiere defender el primado del código, pero defender el primado del código necesita cambiar la teoría hermenéutica. O sea que el juez, cuando está dentro de los principios del código, no tiene que tener límites, porque en todo el espacio vacío de disciplina, los principios del código tienen que entrar. El derecho especial, el derecho social, el derecho socialista, en cambio, se tiene que tener entre límites muy estrictos. Es la defensa del Estado monoclase liberal en frente de la primera crisis de sus fundamentos. Cambia la hermenéutica para defender el primado del código. Antes de la crisis, el primado del código se
defiende obligando el juez a aplicarlo mecánicamente. Cuando surge la crisis de los fundamentos de la sociedad burgués, se defiende el primado del código, autorizando al juez a interpretar de manera extensiva con los principios generales, con la normativa codicística del código. No sé si, claro, en el caso concreto también los derechos especial podía tener lagunas, ¿eh? Y el juez en el secreto de sus aulas de tribunal hacía lo que quiera. La doctrina, pero, pretendía que se limitara a una aplicación literal del derecho especial, del derecho social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas acá los asistentes. Bueno, mientras tanto yo voy a hacer una pregunta. Este tema de las nuevas realidades que se iban presentando y que hacían que en un momento dado el papel del juez se fuera ampliando porque se presentaban lagunas. ¿Qué pasó en Italia después del código con lo que fue la descodificación? ¿Hubo descodificación? ¿Qué relación hubo entre jurisprudencia y descodificación? A ver si podés desarrollar un poquitito esto. Claro. La teoría del derecho común e del derecho singular era una forma de defensa en contra del proceso de descodificación. O sea que para limitar el proceso de fragmentación jurídica de todas las leyes nuevas, especiales, sociales que derogaban a los principios de los códigos, una forma de defensa pasa por el doble papel del juez, que tiene que ser muy libre cuando está dentro del perímetro del código y muy mecánico cuando está fuera. El proceso de descodificación, pero es inarrestable. Después de la Primera Guerra Mundial se va fragmentando la unidad del ordenamiento. Así que se tiene que buscar una nueva medida para reconstruir la unidad del ordenamiento. La Constitución democrática asume ese nuevo papel, el papel de ponerse como el baricentro del nuevo orden jurídico attraverso una norma de principios, attraverso una norma de principios. Y el código se va a la periferia del sistema, no es más el centro del sistema. Y también la ley no es más el sinónimo del ordenamiento jurídico, sino ahora hay una carta de principios que necesitan para actuarse y para conseguir el resultado de la unidad del ordenamiento del papel creativo del juez. El problema es el problema de la legitimación democrática de la jurisprudencia. Hay que cambiar la idea de democracia y hablar de una democracia constitucional que no se apoya totalmente en el
papel soberano del Parlamento, sino que necesita dos piernas, una pierna legislativa y una pierna jurisprudencial. Esa es la idea de fondo fundamental de la democracia constitucional del siglo XX. Eh, y la práctica y la historia ha, ha ido lungo esa dirección. Pero hoy en día quizá nos damos cuenta que el trayecto ha sido mucho, demasiado largo, sí que se multiplican las voces que dicen que el juez tiene que volver a un papel más, más modesto, más modesto. Eh, eh, no sé si en Sí, Argentina sí, hay algo sí, parecido. sí. Bueno, en Argentina todavía sigue muy fuerte el poder que tiene la ley y cada vez, y no tanto el poder de los jueces, ¿no? En Argentina la principal fuente del derecho es la ley. Los jueces no tienen el poder que tienen en otros sistemas jurídicos. Ahora yo te pregunto si conoces, si sabes, porque vos hablaste de una cierta contaminación del derecho italiano como consecuencia de la globalización y del derecho comunitario. ¿Qué papel tiene actualmente la jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea? ¿Es fuerte y en qué medida está contaminando al derecho italiano? Es un papel muy fuerte. Se habla de diálogos entre las cortes, entre los tribunales italianos y europeos, y, y hoy el papel de la jurisprudencia europea ha sido muy importante, muy importante. Eh, Depende también de los orientamientos políticos. En los últimos 30 años, eh, la- o sea, el orientamento mayoritario en Italia era en favor del desarrollo del ordenamiento europeo, así que también los jueces nacionales han dejado mucho, mucho papel a los principios del derecho europeo que, por ejemplo, la Corte de Justicia había elaborado. Em, Claro, es un papel muy importante. Se habla también de los controlímites, cioè hasta qué punto el derecho europeo puede modificar el aspecto constitucional de un Estado. ¿Eh? Eh, Alguna parte de la doctrina habla y de la jurisprudencia misma habla de contralímites. Hay un límite a la penetración de los principios del derecho europeo entre el Estado constitucional nacional. Pero se puede decir que en los últimos años las relaciones, la importancia del derecho jurisprudencial europeo, también por el tema del reconocimiento de los derechos humanos, el tema de la tutela de los derechos fundamentales, ha sido muy importante para la jurisprudencia nacional. Por ejemplo, también en materia de inmigración, los principios del derecho europeo eh,
tienen un papel muy importante y muchos jueces nacionales miran antes al derecho europeo y después al derecho nacional en resolver los casos concretos en materia de inmigración. Así que ahora que se han cambiado un poco los orientamientos políticos, se discute mucho de ese papel que tiene el juez, porque aplicando el derecho europeo puede vanificar los orientamientos políticos del gobierno y del Parlamento. Eso es quizá uno de los temas eh, que están causando ese debate sobre el papel. La aplicación directa del derecho europeo por los jueces nacionales que van en contra del indirizzo político fundamental del gobierno en carga, del Parlamento en carga. Eso es un conflicto que está subiendo muy fuerte y quizá es desde este conflicto que se va poniendo en nueva reflexión sobre el papel del juez. Por eso tu charla hoy, el tema, mm, es muy actual y muy oportuno, ¿no? Porque, como vos decís, es una de las cuestiones que se está debatiendo. Ahora te voy a dar el uso de la palabra, Leandro. Solamente te quería hacer un comentario, ya que vos te referiste a Ascarelli. No sé si vos sabés que Ascarelli, como Finzi, como De Beali, como Yarach, emigraron de Italia como consecuencia de las leyes raciales y terminaron en Argentina. Scarelli en Brasil, pero De Beali y Yarach y Finzi en Argentina, ¿lo sabías? Sabía de Ascarelli, sabía de otros juristas. Ascarelli me recordaba que fue en Brasil sobre Sí, todo. sí, Pero hay muchos juristas, no sabía de Finzi en Argentina. sí. Y ese viaje de Ascarelli y de ese viaje, ese Exilio, ese exilio fue importante también desde un punto de vista teórico. Yo me acuerdo el escrito de Ascarelli de los años 50, Antígona y Porcia, como uno de las cosas más bonitas que he leído nunca de carácter jurídico. El, el papel del juez que tiene que ser como Porcia del mercante de Venecia. No puede ser como Antígone, porque si no se acaba en tragedia. Tiene que seguir actuando como Porcia, a- buscando la justicia, pero sin violar la dimensión de la legalidad. a Scarelli lo perdieron por culpa de Mussolini, ¿no? Claro, claro. Hubieran seguido teniéndolo y lo ganamos nosotros. Y esos juristas son todo un ejemplo de circulación de ideas jurídicas porque trajeron todas esas ideas, porque ellos ya tenían una carrera en Europa que tuvieron que dejar y las trajeron y los países americanos fueron beneficiarios de las ideas de estos autores. Fue un Y movimiento muy circularmente importante. Y circularmente también la cultura italiana, los estudios sobre la comparación jurídica, Ascarelli lo plantea cuando no está en Italia y todas esas cosas vuelven también en Italia arricchida, A pedir, sí, a richiesta, no, arricchita, eh, enriquecida, enriquecida. enriquecida ya, Sí. por la nueva perspectiva desde la otra banda del océano. Muy bien. Leandro, adelante, Leandro, tenés levantada la mano. Sí, les quería compartir solamente una frase de Enrique Santiago Petracchi, que fue un ministro de la Suprema Corte
de Argentina, nombrado por Raúl Alfonsín, que tiene que ver con este tema. No quiero entrar en cuestiones de actualidad política acá en Argentina, pero dice él, se dice que los jueces no son políticos, pero ¿cómo no van a ser políticos? Son políticos, les guste o no. A lo sumo les va a pasar como al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe. Esa frase nada más. Y Bueno, muy Muy bueno, bien, Lucho, muy bueno. muy Bueno, no buena. sé si hay más, no veo ninguna mano levantada. Así que te cuento, Alberto, que no te lo dije al principio, que acá esta charla tuya se va a subir a nuestro canal de YouTube, con lo cual mucha gente que ahora no pudo participar, porque Ujú, acá en Argentina son las 3 de la tarde y la gente está trabajando en sus claro. oficinas, como es mi caso, a pesar de que parece que estuviera en la estación de trenes de Amberes, pero no estoy en la estación de trenes de Amberes, estoy en una oficina pública. Después te pueden ver por YouTube. Nosotros tenemos casi 200 videos subidos en el canal de YouTube, todos sobre historia del derecho, todo sobre historia del derecho, en castellano, en italiano, en inglés, en portugués, y te pueden ver ahí en cualquier momento y nuestros videos tienen muchas vistas. Así que no te descorazones pensando que no hubo mucha gente presente, porque la gente no está presente aquí ahora, pero va a estar presente en otro momento. Así que yo te agradezco muchísimo esta participación tuya y te cuento, eso es lo que te quería decir, que acá lo tenemos a Hernán Olano de Colombia, por ejemplo, ahí está, que fue rector de la universidad. Lo tenemos a Armando Mario Márquez, que fue juez también, ¿eh? Que te siguen con mucho interés. Y tenemos gente del interior del país, lo que estoy viendo con la cámara prendida, Delia Bursi de Córdoba, la provincia de Córdoba en Argentina, y María Milagros Pierini, que es del sur de la Universidad de la Patagonia, ¿eh? Y un montón de personas más que están acá, de Brasil y de España, María José Collantes, que están con la cámara apagada, porque a lo mejor ya son las 8 de la noche Claro. en Europa, quieren ponerse el pijama, te escuchan mientras están preparando la cena, pero no están en condiciones de tener la cámara prendida y bueno, no todos pueden estar a las 8 de la noche impecables como estás vos, como está el resto de los europeos. Así que yo me despido de vos y de la audiencia, me despido, los espero la semana que viene, que tenemos otra charla de una profesora española, si no me equivoco, y te dejo un minuto para que te despidas. Viviana, muchas gracias otra vez. Para mí fue un verdadero placer y quizá tengo un poco de miedo de mi español en la red, que todo lo iban viendo, porque, pero para mí fue de verdad muy, muy interesante y muy importante para mí ser aquí. Quizá la próxima vez pueda venir de persona en Argentina, será todavía mejor la Cuando quieras. experiencia. Estamos recibiendo el año que viene a un profesor de Málaga. Vos sabés que la Universidad de Buenos Aires tiene programas, tiene convenios con universidades de otros países por las cuales si el profesor o el investigador consigue subsidio de su universidad, se lo recibe y ahora vamos a recibir el año que viene a un profesor de Málaga, que es Jesús Jimeno Borrero, que muchos de ustedes conocen porque ya dio charlas acá en el instituto. Él viene en el marco de una movilidad de Erasmo y va a estar un mes en Argentina. Así que, Alberto, sei benvenuto, acá cuando Grazie, vos quieras. grazie, Le porte sono aperte per te, sempre. Así que grazie bueno, mille. gracias, Y un gracias abrazo a enorme. tutti, muchas gracias a todos por la paciencia y la presencia. Muchísimas Grazie, gracias. Hasta la otra arrivederci. semana, gracias. Ciao ciao. Pero-